Fallece el hermano del Papa emérito Benedicto XVI. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Finalmente, pues nos enteramos del fallecimiento del hermano de Benedicto XVI. Sí, el hermano del Papa emérito falleció ayer. La noticia fue dada directamente por la Conferencia Episcopal Alemana, no por el Vaticano. El Vaticano luego la confirmó. No se han dado detalles, digamos, pero bueno, sabíamos perfectamente que el hermano del Papa emérito de 96 años, Georg Ratzinger, estaba muy enfermo, y por esta razón el Papa emérito había viajado sorpresivamente a Ratisbona para estar al lado de su hermano del 18 al 22 de junio, en la que, bueno, para todos supusimos, y así de hecho fue, una despedida entre los dos hermanos muy, muy cercanos. Ellos se ordenaron sacerdotes los dos el mismo día, el 29 de junio de 1941, y bueno, tenían una gran relación, amaban ambos la música. El hermano era el director del coro de Ratisbona, y bueno, siempre venía al Vaticano para pasar algún periodo de tiempo con su hermano, antes Papa y ahora, bueno, Papa emérito. Los funerales tenemos entendido que serán el día 8. Esto todavía no ha sido confirmado. En las últimas 2 horas ha habido toda una serie de rumores acerca de la posibilidad de que el Papa emérito viaje a Ratisbona para estar presente en los funerales de su hermano. Yo le pregunté directamente al portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, si esto respondía a verdad, pero me dijo que todavía no podía confirmarlo. Estaba tratando de ver si efectivamente esta noticia tiene fundamento o no, pero hasta este momento no lo ha confirmado el Vaticano, y tampoco ha sido confirmado por fuente alemana. El Papa Francisco envió una carta que fue dada a conocer hoy al Papa emérito para decirle que le agradecía muchísimo la sensibilidad, el gesto de haber sido él la primera persona en ser informada por el Papa emérito acerca de la muerte de su hermano. Sabemos que cuando el Papa emérito salió hacia Ratisbona, el Papa Francisco había ido al monasterio de los Jardines del Vaticano, donde vive el Papa emérito, para despedirse de él y desearle feliz viaje. Pues en esta carta el Papa Francisco le expresa todo su apoyo, digamos, el pésame, obviamente, su cercanía espiritual, pide oraciones para su hermano, pero también oraciones para el Papa emérito, para que Dios le dé consuelo en este momento tan triste. Esto por lo que se refiere, digamos así, a la muerte del Papa emérito. En las últimas horas, debo decirte que aquí en el Vaticano hubo cierta tensión por una decisión del Papa Francisco de nombrar un comisario extraordinario para la fábrica de San Pedro. La fábrica de San Pedro es la que se encarga de todas las obras relacionadas con la Basílica de San Pedro. Puede ser obras de construcción, pero también el mantenimiento de todas las obras de arte que se encuentran dentro de la basílica. Y bueno, nombró un comisario, un arzobispo, Mauro Giordana, que será ayudado por una comisión, porque pues el fiscal general del Vaticano, el promotor de justicia, evidenció evidentemente que había una investigación y se evidenciaron irregularidades administrativas, financieras en la fábrica de San Pedro. Pues sigue de hace un mes. El Papa Francisco hizo una nueva ley justamente para promover de alguna manera la transparencia en todo lo que se refiere a las licitaciones de las obras dentro del Vaticano, también para acabar dentro, pues en lo que cabe, con toda forma de corrupción, el mal manejo de las finanzas, el hecho de que se den justamente estas licitaciones así un poco a dedazo, como diríamos nosotros, y bueno, toda una serie de irregularidades también en lo que se refiere a la compra de los materiales, etcétera. Así que, bueno, es como en línea total con esta nueva ley. El Papa Francisco ha decidido meter mano, poner orden también en lo que se refiere a la fábrica de San Pedro. En estos días ha habido una carta que ha sido bastante fuerte, publicada por un diario de Roma, La República, de parte de más de 300 fieles polacos que prácticamente le suplican al Papa Francisco
ver lo que está sucediendo y sobre todo lo que sucedió en la Iglesia polaca a lo largo de los últimos decenios en lo que se refiere al tema de los abusos a menores. Incluso se está diciendo en estos días que Polonia podría ser una especie de nuevo Chile, porque pues se están evidenciando toda una serie de casos y de complicidades y también de un mal manejo por parte de las autoridades de la Iglesia polaca, sobre todo en lo que se refiere no solo a la prevención, pero sobre todo a la atención a las víctimas. Esto es lo que más duele, digamos así, a estos fieles que obviamente pues ahora le piden al Papa que de alguna manera intervenga. Vimos que el Papa Francisco envió una comisión, toda una investigación a Chile, luego regresaron, le informaron, en fin, eso llevó a que prácticamente todo el episcopado chileno renunciara, luego el Papa aceptó la renuncia solo de algunos, etc. Pero en fin, fue un caso muy, muy sonado dentro de todo este tema de la pedofilia y Polonia podría volverse, digamos, un caso, no sé si parecido tan grave, pero bueno, eso es lo que pretenden estos fieles que le escribieron directamente al Papa para digamos, que ponga orden, eche un vistazo, digamos así, a lo que está sucediendo dentro de la Iglesia polaca, porque aparte hacen con nombres y apellidos, acusan a varios obispos de negligencia y de haber encubierto estos casos en los años anteriores. Por lo que se refiere a Italia, afortunadamente, la situación de la pandemia está bajo control. Durante todos los últimos días, el número de muertos ha sido, uno sería suficiente, entiéndeme, pero bueno, han sido números bajos con respecto a los números a los que estábamos acostumbrados. Hubo un día que incluso hubo 6 decesos, que era la cifra más baja desde febrero. Ayer volvimos a 21. En fin, pero son números muy controlados. Los nuevos casos de contagio son prácticamente siempre alrededor de 200 y algo, y la mitad siempre en Lombardía. Es decir, Lombardía sigue siendo, como ya te he venido diciendo prácticamente todas las semanas, sigue contando con la mitad de los decesos y también de los nuevos casos de contagio. Sigue aumentando el número de las personas que se curan, que se restablecen bien, disminuye mucho el número de las personas en terapia intensiva, así que todo eso obviamente pues son buenas noticias. Pero a pesar de que el panorama pinta bien, las autoridades sanitarias italianas han decidido apostarle a la prudencia máxima. Y esto se ha visto también con la decisión en lo que se refiere a la apertura de fronteras a países extra Schengen, no de la Unión Europea, que ya sabemos que los residentes en países de la Unión Europea podían ya desde principios de junio viajar por Italia sin necesidad, incluso cuando llegan de estar 2 semanas en cuarentena. Bueno, pues ahora hay 14 países extra Schengen, extra fuera de la Unión Europea, a los que se les autoriza venir a Italia, pero deberán de tener 2 semanas de confinamiento y además en teoría no deberían de venir por turismo, porque a pesar de lo golpeado que está este sector cada día más, sino por razones de salud o de trabajo o realmente de necesidad. El ministro de Salud ha dicho que pues hay que ser prudentes, porque si bien nadie asegura que pueda haber una segunda ronda, digamos una segunda fase de contagios fuertes de la epidemia, pero tampoco nadie la puede excluir. Entonces, después de todo lo que se hizo en Italia para contener los números, las cifras de los contagios, pues se estima que en este momento hay que seguir con una línea de mucha prudencia. Obviamente eso pues preocupa muchísimo a los del sector turístico, porque aparte dentro de los países que no pueden entrar están países como los Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, cuyos ciudadanos cuando vienen como turistas a Italia son los que más gastan en Italia. Entonces, claro, todos los hoteleros, restauranteros, etcétera, pues están cada día más preocupados porque están viendo que esta temporada, como ya también te he comentado varias veces, pues la ven ya como por muerta, esta del verano. Le apuestan un poco al turismo nacional y al turismo europeo. Es decir, que esperan que vuelva este verano, y por lo que se refiere al turismo internacional siguen pensando que hay que esperarse hasta la temporada alta de 2021. Estamos hablando de marzo del 2021. Entonces, bueno, es una situación económica que es preocupante, eso sí, la sanitaria está bajo control, y bueno, vamos a ver un poco en las próximas semanas qué pasa también con los aeropuertos. Se han intensificado desde el 1 de julio, bueno, desde ayer, el número de vuelos, 200 vuelos más aquí en Roma, un aeropuerto de Milán
está trabajando de poco. El otro parece ser que ya abre el 13 de julio, perdón. Así que bueno, veremos un poco si con estas nuevas aperturas, aunque supuestamente por motivos no turísticos pueda entrar la gente, se reactiva un poco este sector que se ve muy, muy golpeado, Manuel. Valentina, muy completo tu reporte, te agradezco mucho. Igualmente. Gracias. Es Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Las cifras que daba Valentina de toda Italia son las que tenemos aquí en Tabasco. Solo en Tabasco, 200 contagios diarios.